¿Me escuchan o no se escucha? Sí, todo se escucha bien, More. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Perdón, Leila, buenas noches. Bueno, les decía, tengo un problema. Me costó entrar en la computadora con el Google Meet. No sé si es mi Wi-Fi el que está mal o es que tengo un problema en la máquina. Voy a estar hablando desde el celular. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a retomarlo. La anterior semana, por cuestiones de actividad en Cochabamba, no pudimos enviar el link en su momento. Estuvimos la semana pasada, el día lunes, con ellos celebrando Purim y este Shabbat anterior estuvo el hermano Pablo Rojo, compartiendo con ellos el servicio de la Torah. Y bueno, en mi caso, el anterior día martes estaba de regreso, estaba regresando de Cochabamba a Santa Cruz, por eso no pude enviar el link. Bien, vamos a hacer la bendición de Torah, esperemos que todo se normalice. Ok, vamos a declarar el mismo Letodá, primeramente. Mismor Letodá, Hariu, Adonai, Kol Haare, Ibdu Ed Adonai Besim, Lefanat Birnana, Deuki Adonai, Hu Elohim, Hu Atanu, Velo Anaknu, Amo, Besamato, Bogush Ara Letodá, Haterotat Bitila, Jodulo Barehu Shemo, Kitop Anai, Leolam, Asdod, Beador, Bador, Emunato, canten alegres a Adonai, habitantes de toda tierra. Adoren a Adonai con alegría y entren en sus atrios con canciones. Reconozca que Adonai es poderoso, Él nos hizo como suyo pueblo y ovejas de la tierra. Entren por sus puertas con agradecimiento y en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Adonai es bueno y su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. Muy bien. Birkat Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado con respecto a la palabra de la Torah. Baruch atah Adonai Elohim, no me leja ola, bajar vano, kol hamim, benatan al noe torato, Baruch atah Adonai, no tenga Torah. Amén. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de entre los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas tú, oh Adonai, que nos concediste la Torah. Amén. Bendito seas tú, oh Adonai, el dador de la Torah, y todos decimos amén. Muy bien. Vamos a compartir entonces hoy la parashá. En realidad esta semana estudiamos dos porciones de la Torah eh, y acostumbramos siempre en el grupo a estudiar hoy una porción. Hoy sería que estudiemos la parashá Vayatel y el día jueves la porción Pekutei. Estas dos porciones generalmente se las estudia cuando estamos en cerca de Pesach. Ya no nos falta mucho para Pesach y hay harto que realizar, mucho que realizar. Entonces, bueno, estas porciones de Torah nos dan una conciencia de lo importante de practicar la justicia de cada uno de nosotros. Ok, vamos a ver. ¿Alguien ha podido estudiar algún tema referente a la porción Guayaquil que quisiera compartir? Hoy no tengo los temas, el índice de temas no lo tengo, pero si ustedes hubiesen
estudiado algún comentario, alguna idea sobre la porción Bayatkel, puede compartirlas para todos. Ok. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante. Si no, vamos a ampliar nuestro estudio como habitualmente lo hacemos a través de la lectura del texto. Bueno, veamos entonces Shemot 35. De momento no estoy viendo nada. Si alguien quiere participar, no tenga pena en interrumpir. No pasa nada si hay alguna interrupción. Lo que pasa es que no estoy viendo la pantalla, estoy concentrando en mi máquina, que tengo problemas el día de hoy, pero si alguien quiere participar, puede levantar la manito. Si no lo puedo ver, puede intervenir. No tengo ningún problema con esa situación. Bien, regulaciones del Shabbat. Así empieza la parashá Vayetkel. Dice, Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha ordenado para hacerlo. 6 días podrán hacerse trabajos, pero el séptimo día será sagrado para vosotros. Un día de absoluto descanso para el Eterno. Todo el que haga trabajo será sentenciado a muerte. No encenderás fuego en ninguna de tus residencias el día de Shabbat. Bueno, así de estricta viene esta regulación y así comienza nuestra porción de la Torá. Hay mucho que hablar sobre el Shabbat y hoy nosotros comenzamos esta porción de la Torá precisamente hablando acerca del Shabbat. Algo que a muchos no les va a gustar entender esta situación o comprenderla, pero es una realidad. Estas palabras son dichas solamente a los hijos de Israel. Recuerdo que creo que fue el año pasado o hace unos 2 años que estuvimos hablando de que las instrucciones que encontramos en la Torá tienen un destinatario. El destinatario es el pueblo de Israel. Hoy en la actualidad muchas personas tienen acceso a leer los escritos sagrados en sus propios idiomas, las versiones de las escrituras en sus idiomas. Y cuando leen las escrituras en sus propios idiomas, todos, sin excepción, cometemos el error o la tendencia de creer que esas palabras me las están diciendo personalmente a mí. El hecho de que yo las entienda a veces nos hace pensar de que es la palabra del Eterno que se está dirigiendo exclusivamente a mí. Y entonces cuando nos reunimos con otras personas que estudian las escrituras, en conjunto creemos que el Eterno está dirigiendo ese mensaje al grupo en el cual nos estamos nosotros conformando. Entonces, explicábamos el año pasado que la gran parte de las escrituras o el mensaje de las escrituras tiene como el origen el Eterno y su destinatario el pueblo de Israel. Que muchas personas luego se adueñen de estas promesas o de estas instrucciones que da el Eterno es otro punto de análisis. No es correcto que muchas personas, en el contexto de las naciones, bueno, esta palabra es para mí, como habitualmente lo escuchamos. O el Eterno habló a mi vida, estuve leyendo las escrituras y el Eterno habló a mi vida. Entonces, muchas veces se comete ese error. No se puede uno no puede tener, por así decir, un panorama adecuado al momento del estudio de las escrituras. Aquí vemos, por ejemplo, que dice que Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo, estas son las palabras que Hashem ha ordenado para hacerlas. Entonces, aquí nosotros vemos, primero, que hay un mensaje. El mensaje tiene un origen. El mensaje el Eterno se lo va a entregar a un malak o a un intermediario. En este caso, malak, en el sentido estricto, es un mensajero.
El mensajero puede ser en determinados momentos una persona de carne y hueso, como Moshe Rabbeinu, un ser espiritual, pero en este caso, el malak, el intermediario o el vocero eterno es Moshe. Es decir, que hay un mensaje, su origen es el eterno, hay un mediador, en este caso es Moshe, y hay un receptor. El receptor de este mensaje no son las naciones, es el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Este mensaje está determinado de esta manera: 6 días podrán hacer labor, melajá, pero en el séptimo día será apartado, será un día diferente, exclusivo, consagrado para vosotros. Un día de absoluto, vamos a decir, descanso para el eterno. Todo el que haga melajá será, o sea, todo el que haga una actividad prohibida en Shabbat será sentenciado a muerte. Vamos a quedarnos en esta parte, luego vamos a hablar del no encender fuego. Bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, estas palabras fueron dadas en el desierto. En el desierto estaba Israel y no estaban las naciones. Ya estaba el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Tenían un intermediario, es decir, el Eterno revelaba su mensaje a través de Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu le transmitía este mensaje al pueblo. Y el pueblo era el pueblo de Israel. De tal manera que el Eterno da una instrucción: 6 días podrán hacer sus trabajos, sus melafot. Estos son, por así decirlo, los hijos de Israel que pueden dedicarse eh, a sus actividades, vamos a decir, en un sentido permitidas. ¿Y cómo transportamos esa idea de permitidas a la actualidad? Buscar nuestro sustento. Obviamente los hijos de Israel, cuando reciben estas palabras, este mensaje, no se preocupaban por el sustento. Recordemos que para este entonces el pueblo de Israel no tenía que juntar recursos para comprar alimentos, no tenía que juntar recursos para vestirse, no tenía que juntar recursos para comprarse medicamentos, no, porque todo eso le proveía el Eterno. Entonces es obvio que este mensaje está dado para los hijos de Israel en ese tiempo presente y en un tiempo futuro. Pero el mensaje es para los hijos de Israel. Ya, esta palabra, este mensaje es para los hijos de Israel. Moshe le transmite este mensaje a los hijos de Israel, y son aquellos que tienen un compromiso con la Torá los que deben recibir y asumir este mensaje. Y bueno, el mensaje es claro: no pueden realizar labores en Shabbat. Pueden hacerlo cualquier otro día de la semana, es decir, cualquiera de los otros días, pero en Shabbat no lo pueden hacer. El pueblo de Israel tiene que reposar, porque este reposo va a servir una conexión con el Eterno. Bueno, cuando nosotros hacemos la recepción del Shabbat, nos podemos dar cuenta que el Eterno mismo consagró este día, separó este día, lo bendijo y cesó él su labor. Él cesa su labor para que más adelante también aquellos que entienden lo que es el Shabbat imiten o emulen este atributo del Eterno de reposar de las actividades, por así decir, seculares o comunes en otros días, y simplemente concentrarnos en este día para poder estar en conexión con el Eterno. Entonces, así como el Eterno separó este día, lo consagró, lo apartó, lo hizo Kadosh, es también el deber del pueblo de Israel, que representa, vamos a decir, que es el que va a representar a Hashem en el contexto de las naciones. Ellos también van a tener que reposar, pero el asunto en común es que reposan para estar en comunión con el Eterno. Y luego dice: todo el que haga trabajo, es decir, todo el que haga una labor, estará sentenciado a la muerte. Estará sentenciado a la muerte.
muy fuerte lo que se dice aquí, pero vuelvo a reiterar, esto está dirigido a los hijos de Israel en una relación de entendimiento en que el pueblo de Israel está delante de Hashem. Hashem se está manifestando continuamente por medio de Moshe para con el pueblo de Israel. Perdón, y algo que también tenemos que entender que esta parasha Vayetkel se va a situar eventualmente después del pecado del becerro de oro. Por consiguiente, estas palabras tienen que tomarse de parte del Eterno con mucho cuidado, con mucho temor, porque, reiterar, esta porción de la Torá, ahora que cronológicamente se va a poner después de lo acontecido en el pecado del becerro de oro. Entonces, no son palabras que nosotros debemos tomar a la ligera, son palabras que se deben tomar con todo el rigor. Y vuelvo a reiterar, esto está entregado al pueblo de Israel. La pregunta es obvia, entonces, si esto está entregado al pueblo de Israel, ¿está permitido que una persona del contexto de las naciones pueda cumplir estrictamente esto ordenado para el pueblo de Israel? Y esa pregunta la quiero hacer para ver qué opinión tienen ustedes, qué idea tienen ustedes con relación a lo que está haciendo. La pregunta está en el aire. La pregunta es, nosotros no ser parte del pueblo de Israel, por así decirlo, ¿cómo nos tomamos? Para nosotros no. Palabra adelante, por favor. Estimado Joseph, ¿usted quiere decir algo? Adelante. Ok, ok. Bueno, alguien que pueda responder la pregunta, alguien que quiera participar. Si esto fue dado en el desierto No, no, y se no, lo transmiten a More, todo, Israel, y es una orden que da el Eterno al pueblo de Israel, y esto sucede después de que el pueblo de Israel ha cometido el pecado del becerro de oro, ¿cómo debemos tomar estas palabras nosotros que estamos entre las naciones? ¿Es aplicable a nosotros? ¿No es aplicable a nosotros? ¿Somos los destinatarios de esta palabra? ¿No somos los destinatarios de esta palabra? Si somos los destinatarios de esta palabra, entonces, ¿qué debemos hacer? Y si nosotros no somos los destinatarios de esta palabra, de este mensaje, ¿cuál sería nuestra condición? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, esa pregunta quisiera que ustedes la analicen y puedan participar. No tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo de participar. Lo que queremos es ver cuál es el entendimiento que ustedes tienen con relación a esto que está diciendo Moshe Rabbeinu. Adelante, estimado Joseph. Adelante, está con la manito levantada. ¿qué tal? Mire, More, una consulta. Básicamente esa es una pregunta general. Me la hicieron ayer lo del grupo, ¿no? O sea, de Menorá. Y básicamente Bien, muchas gracias, Esteban More. Bueno, la pregunta está relacionada un poco con los pocos versos de la Biblia que nos dice la Torá, por ejemplo, para que se entienda. Mira, ya entró Micael, qué bueno, ahí está Micael. Básicamente esta es un poco la idea sobre el Shabbat y es una pregunta también a ti. Este sería, dos personas en la comunidad me hicieron el comentario acerca
de la interpretación de los pocos versos de la Biblia. En la Biblia nosotros vemos en la Torá que hay muy pocos versos acerca de cómo interpretar, de cómo hay que vivir el Shabbat con sus regulaciones, ¿no? No sé si te acordarás, 3 o 4 te dicen nada más. No hagas trabajo, no comercialices. Bueno, básicamente eso, ¿no? Y recordar y trabajar. Entonces, yo lo que le dije es que, según los sabios del pueblo de Israel, sí, efectivamente, a nivel escrito aparecen pocos versos, pero eso tiene que desprender de una interpretación, digamos. Entonces, aquí sería ya la pregunta, ¿no? La pregunta sería, ¿qué le podemos decir a estas personas sobre los otros versos que desprenden, que a veces nosotros hacemos con el tema del Shabbat, ¿no? Solo te dice no uses el fuego, la comida y no comercialices, digamos. Tenemos unos 3 4. Entonces va a quedar la esencia, ¿verdad? Tiene que quedar la esencia del mandamiento, por la No, cual esto es está desplazado muy por los bien, es rabinos, así. Es y ya sobre los rabinos lo tienen la poco que base, podemos nosotros ¿no? Tienen la percibir base principal, estrictamente de la y sobre esa ordenanza base y principal yo creo que van obviamente a ser los las hajamim alajot, ¿no? No sé si me van a dejo entender un poco. amplificar esto a través de las halajot. ¿Por qué? Bueno, sí, está muy bien. Está bien lo que usted expresa porque, bueno, ¿en qué se van a enfocar los rabinos? En definir qué es trabajo. Y ahí entramos en un tema muy amplio, ¿no? Entramos en un tema muy amplio y, bueno, a saber, hay 39 melajot, 39 actividades que están totalmente prohibidas realizarlas en Shabbat. Pero eso va a desarrollarse, así como usted lo establece, de pocas directrices que encontramos con relación a la observancia del Shabbat. Pero el que profundiza, el que quiere establecer un patrón de conducta en Shabbat, profundiza y dice, bueno, aquí entonces, ¿qué es trabajo? ¿Transportar alguna cosa es trabajo, no es trabajo? Y bueno, empiezan los jajamín a lo largo de los siglos, de los años de estudio, de profundizar en eso y establecer los trabajos que están prohibidos, es verdad, se amplifica un poco más. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar de alguna respuesta? La pregunta obvia es, ¿nosotros en qué posición estamos? ¿Cómo quedamos? ¿Debemos cumplir con esta regulación o no tenemos nada que ver con esta regulación por el hecho de ser el contexto de las naciones? ¿Debemos o no debemos? ¿Cuándo debemos o cuándo no debemos hacerlo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿El Shabbat es exclusivo para el pueblo de Israel? ¿Es para todos? Si es exclusivo del pueblo Shabbat, y si el Shabbat es para todos, porque no se especifica claramente en las escrituras, ¿cuál sería nuestra posición? ¿Cómo estamos nosotros los que vivimos entre las naciones? ¿Alguna opinión? ¿No hay opiniones? Adelante, adelante. Shalom, More, William. Eh, yo quería Shalom. decir sobre esto, este, bueno, yo lo tomo como en la parte, hay una parte que no sé qué parte es exactamente, pero dice, ¿no? De que igual los pueblos extranjeros se pueden injertar, ¿no? Como se injertó Rad, digamos, ¿no? Al pueblo de Israel, si es que no somos, digamos, porque como el pueblo de Israel fue esparcido también, no. O sea, el pueblo de Israel fue esparcido por todos lados, digamos, ¿no? Y no sabemos si somos descendencia de allá exactamente o no, digamos, ¿no? Pero independientemente de eso, también está la parte donde dice que igual el extranjero puede injertarse, digamos, ¿no? Como lo hizo Rad, digamos, ¿no? Se injertó y
se convirtió, digamos, ¿no? Y cumplió todos los preceptos que mandó, digamos. Ok, muy bien. Bueno, entonces, desde la perspectiva de nuestra hermana Verónica, es que nosotros no podemos participar de esto del Shabbat. Eh, bueno, yo voy a dar una opinión para avanzar luego con otros temas. Hay algo que nosotros debemos ser conscientes, algo que nosotros debemos ir comprendiendo. ¿Qué es lo que tenemos que ir comprendiendo? Bueno, que toda la Torá, de la Torá es la instrucción del Eterno, pero entregada para custodia de su pueblo. Es decir, que el pueblo de Israel son los guardianes de la Torá, los custodios de la Torá. La Torá es del Eterno. Simplemente Él se la da al pueblo de Israel para que la guarden, la preserven, la mantengan y la enseñen. A sus hijos, obviamente, y también al extranjero que quiera vivir, residir entre ellos y quiera convertirse, para luego venir a formar parte de la comunidad de Israel. En esa condición de vivir la Torá, tiene que primeramente formarse, luego formarse, tomar la determinación si quiere venir a formar parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, bueno, está comprometido con la observancia de la Torá. Mientras una persona no se forme, mientras una persona no se esfuerce, por así decir, en el sentido eh, permítanme, tengo problemas con la máquina, no puedo proyectar. De comprometerse con la Torá, entonces no tiene una conexión con estas regulaciones. Estas regulaciones son para el pueblo de Israel, para el hijo de Israel. Nosotros, cuando nos acercamos a la espiritualidad, no teníamos en primera instancia lo que es el camino de la Torá. A nosotros el apego a la espiritualidad viene por otro camino, y es el camino del cristianismo. Bueno, la mayoría de nuestros casos, seguramente hay alguno de ustedes que nunca fue a una reunión cristiana y eso está muy bien. Pero la mayoría de nosotros sí venimos desde el cristianismo, estudiamos las escrituras, las valoramos individualmente, nunca tuvimos esa conciencia de pueblo colectivo porque creíamos que el Eterno siempre nos hablaba en primera persona a nosotros, como que el mensaje era para nosotros, pero no teníamos ese compromiso de pueblo como lo tiene el pueblo de Israel. Bueno, va pasando el tiempo, las circunstancias se van presentando, vamos entendiendo algunas cosas y al final nos damos cuenta de que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo judío en la actualidad sigue siendo el pueblo de Israel. Y aquí hay un problema para el cristianismo. El cristianismo, a través del catolicismo, a través de la iglesia imperial que persiguió a los judíos en el nombre de Jesús y los mató, estaba cumpliendo con ese objetivo porque ellos se atribuían ser el pueblo espiritual del Eterno. Ellos se atribuían ser el pueblo que acepta al Hijo del Eterno y por consiguiente los que lo rechazaron dejaron de ser el pueblo del Eterno. Ese es uno de los paradigmas que va a establecer el entendimiento cristiano. Es decir, que hay un eslogan escritural en el Keter que dice y a todos los que le recibieron se le dio potestad de ser llamados hijos del Eterno, ¿no? Entonces, yo ya lo recibí al Mesías en mi corazón, por tanto ahora yo soy el pueblo del Eterno, soy hijo de Hashem. Como recibí a Cristo, entonces yo soy ahora pueblo. Y como los otros a Cristo, entonces ahora nosotros somos el nuevo pueblo, ¿no? Esa es la perspectiva que va a introducir el cristianismo. Antes de la iglesia, que las diferentes ramas del cristianismo simplemente hijas dejaron la idolatría física por un momento, la idolatría intelectual, los principios fundamentales del catolicismo siguen manteniendo el cristianismo. De eso no se ha desprendido todavía.
Entonces, ¿qué es lo que dice el cristianismo en general? Que para ellos son el Israel espiritual. Y pues atribuyen estas promesas a ellos. Pero en realidad lo que nosotros debemos entender que el Eterno jamás ha querido reemplazar a su pueblo. Y esto decía nuestra hermana Verónica, no sé si es que lo está diciendo con plena conciencia o porque lo escuchó, pero en realidad nosotros podemos llegar a venir a formar parte del pueblo de Israel. Pero para venir a formar parte del pueblo de Israel, uno tiene que estar formado, uno tiene que tener un compromiso con la Torah. El Shabbat debería ser un momento muy importante para que nosotros podamos decir, guardar el Shabbat debería ser una señal en nosotros mismos de la eh, aspiración de que venir a parte del pueblo de Israel. Bueno, en ese sentido, el pueblo cristiano, la Iglesia católica, la madre del cristianismo, la madre de las denominaciones cristianas evangélicas, tiene un gran problema de identidad. ¿Cuál es el gran problema que se le presenta de identidad? Es que ellos por mucho tiempo dijeron que eran el pueblo del Eterno, que eran el nuevo pueblo, el nuevo Israel espiritual. Sucede que ha ocurrido un evento el siglo pasado que fue un milagro, prácticamente fue un milagro. En un día, en un solo día, Israel vino a ser una nación. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? Bueno, el pueblo judío, en realidad una nación, un estado, al pueblo judío se le concede un estado en la tierra prometida, no todo como lo prometió el Eterno, pero empezaron ellos con una pequeña porción de tierra en la tierra prometida. ¿Y qué pasó con muchos judíos? Los judíos empezaron a llegar a Israel, vienen a Israel, se asientan en Israel. Israel en ese momento era algo muy difícil para vivir porque en realidad la tierra, mientras estuvo ocupada por extranjeros, no produjo frutos. Venir los judíos hacia el año 1948, 49 del siglo pasado, del siglo XX, ellos empiezan a trabajar la tierra, ellos empiezan a establecer, y esto representó para la Iglesia imperial un problema muy grande. ¿Cuál es el problema grande que se le presenta ahora al catolicismo? Es que, ¿quién viene a ser ahora el pueblo eterno? ¿Son ellos como lo han venido manifestando durante casi 2000 años? ¿O es este pueblo de judíos que ha vuelto a su tierra, que ha vuelto a la tierra santa? Y a partir del año 1948 ese problema queda sin solución. O sea, es decir, todos sabemos que el pueblo judío en la actualidad que vive en Israel es el pueblo del Eterno. Y ahora la Iglesia Católica tiene que salir a explicar qué son ellos. Porque si ellos han estado diciendo que eran el pueblo del Eterno, y ahora vemos que el pueblo del Eterno sigue siendo el pueblo judío y ha tomado posesión de la tierra prometida, entonces surge el problema. ¿Era verdad lo que decía el catolicismo, el cristianismo en general? ¿Son ellos verdaderamente el pueblo del Eterno? ¿O es el pueblo que en la actualidad está haciendo retorno a Israel? Si yo les pregunto a ustedes obviamente me van a decir que el pueblo del Eterno son los judíos. Y ahora la Iglesia Católica entra en crisis. Todo lo que vino promoviendo durante 2000 años, ¿en qué queda? Se apropiaron de las promesas, se apropiaron de las escrituras, pero ahora tienen una crisis de identidad. ¿Son ellos verdaderamente el Israel espiritual? ¿Y por qué digo que el cristianismo evangélico son sus hijas?
¿Por qué decimos que los cristianos evangélicos, en su multitud de deformaciones que tienen, son sus hijas? Porque ellos siguen repitiendo lo mismo. Nosotros somos el Israel espiritual, somos el verdadero pueblo del Eterno. Pero no tiene sentido lo que ellos dicen cuando vemos al pueblo judío viviendo en Israel, que estuvo exiliado casi 2000 años, pero en este siglo, en estos últimos tiempos, ha vuelto a la tierra de Israel, ha vuelto a establecerse, ha vuelto a levantar de sus casas de estudio, sus casas de oración, le están sirviendo al Eterno, están guardando algunas leyes de la Torá, sobre todo aquellas que no tienen que ver con el templo. ¿Y ahora en qué queda el postulado sangriento, sanguinario, malicioso, asesino del cristianismo? ¿Son ellos verdaderamente el pueblo del Eterno, los cristianos? La respuesta es obvia, le digo, no son ellos. Estamos viendo nosotros al verdadero pueblo del Eterno volviendo a Israel. Por lo cual, todo lo que postuló, todas las masacres, todas las ejecuciones, toda la inquisición que hizo la Iglesia Católica, y que luego también fomentaron el movimiento protestante a la cabeza de Martín Lutero contra los judíos, se siguió manteniendo, porque Martín Lutero se dio cuenta del gran peligro dogmático al que él se enfrentaba. Si el pueblo judío sigue siendo el verdadero pueblo del Eterno, entonces ellos estaban mal, y por eso no quiso bajo ninguna circunstancia Martín Lutero, un protestante, que las casas de estudio del pueblo judío se mantengan. Él mandó a quemar todo lo que era judío, libros, casas de estudio, sinagogas. Ordenó más o menos esa situación. ¿Por qué? Por esta realidad. Las escrituras tienen un destinatario. El mensaje de la Torá tiene un destinatario. Hay un origen del mensaje, hay un mediador, uno que transmite el mensaje, y hay un receptor. Y el receptor es el pueblo de Israel. Y aquí no entran católicos, no entran cristianos, no entran raíces hebreas. Entra el pueblo del Eterno. Entonces, a nosotros nos debería preocupar saber en qué posición estamos, hacia dónde aspiramos, qué es lo que somos, quiénes somos. Porque de lo contrario, si nosotros seguimos postulando de que las escrituras son para todas las personas que aman al Eterno, que sienten una pasión por Israel, aman a Israel, se identifican con Israel, entonces también tienen una crisis de identidad, porque si aman al pueblo de Israel, si les apasiona todas las cosas del pueblo de Israel, quiere decir que todavía no son Israel. Para ser Israel, uno tiene que tomar decisiones, porque no es el conocimiento lo que nos va a justificar a nosotros. Lo que nos va a justificar a nosotros son nuestras acciones. Y si alguien dice ser pueblo del Eterno y no sigue el procedimiento de la Torá, entonces se va a engañar a sí mismo. Va a cometer el mismo error que el catolicismo y el cristianismo. ¿Por qué promovió el holocausto la Iglesia Católica? Porque Pío XII no es Pío XII, es Martín Lutero y también la Iglesia Católica las que promovieron la solución final y las que fomentaron la solución final a los nazis de Alemania. Eso está comprobado. No lo van a decir los historiadores del occidente, pero sí se sabe que esto fue así, hay pruebas. ¿Por qué? Porque tanto Martín Lutero como el papado de Roma vieron este peligro. Vuelve el pueblo judío a su tierra, entonces se pregunta,
el verdadero pueblo del Eterno. ¿Cuál fue qué tal encontraron a los judíos? ¿Qué creencia del cristianismo? Bueno, en esto nosotros tenemos que decir que para ser coherente con lo que estamos diciendo, que lo que acabamos de leer, que el Shabbat está dirigido a los hijos de Israel. Obviamente, adelante, como decía nuestra hermana Verónica, que de entre las naciones del extranjero que traigan su no para paz, ellos si viven en esta conducta también va a ser mayor que el hijo de hija, ¿no? Y que el Eterno hace sus oraciones y será aceptable todo lo que ellos rollen al servicio. Ojo, no son el pueblo del Eterno. El Eterno abre la posibilidad de que entre las naciones observemos el Shabbat, pero que nosotros no hagamos el proceso que nos dice la Torah de formar parte del pueblo de Israel. Nosotros no podemos decir que somos parte de Israel. Aunque algunos digan, no, es que yo creo en el Mashiach de Israel, y el Mashiach de Israel es el único camino al Padre. Entonces, si yo creo en el Mashiach de Israel, entonces yo pertenezco al pueblo del Padre. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de compromiso. Estamos hablando de poder vivir y experimentar la Torah en honestidad, siendo verdaderamente honestos delante del Eterno. El hecho de que nosotros estudiemos los escritos de los sabios, estudiemos la Torah, es muy bueno. Es muy bueno porque eso nos va a ayudar a adquirir carácter, conducta, hábitos de comportamiento de acuerdo al servicio del Eterno. Pero hasta que nosotros no tomemos la determinación de venir a ser injertados, es decir, convertidos al pueblo de Israel, hasta que no hagamos nosotros la conversión y tengamos el compromiso de la Torah, entonces perdón, tengo problemas con mi internet, no sé si me escuchan bien o no me escuchan, pero ya sea con el celular o con la PC tengo problemas con el... Sí, yo lo estoy escuchando entrecortado, More. Ok, bueno, si me está complicando un poco poder transmitir ideas, pero a lo que me voy, si nosotros queremos de verdad experimentar la Torah en nuestra vida, no lo tenemos que hacer con una doble identidad. Momento como una persona que no está comprometida, es decir, una persona justa entre las naciones, y en otros momentos somos muy celosos y decimos, no, la Torah nosotros somos el pueblo de Israel. Estamos nosotros formándonos, esto siempre le hemos dicho y quisiera que se entienda bien, nosotros nos estamos formando, estamos adquiriendo comportamiento, estamos adquiriendo hábitos de conducta, estamos tratando de incorporar conceptos de la Torah para nosotros, pero aún eso no nos hace pueblo de Israel. Para ser pueblo de Israel, uno tiene que hacer lo que hizo Ruth, lo que hizo Rahab, como decía hace un momento nuestra hermana Verónica, no sé si estará, y creo que ya se retiró, no la veo. Pero hay que tomar decisiones. Nosotros, todo lo que se está haciendo la comunidad menorá tiene un objetivo. Dentro de muy poco tiempo vamos a tener que tener relaciones con el pueblo de Israel. No sé si será este año, el próximo año, no sé. En algún momento el Eterno va a determinar que alguno de nosotros tenga contacto con el pueblo de Israel y se abra una puerta, ¿para qué? Para que muchos de nosotros pueda dar ese paso de estar en el olivo silvestre y venir a formar parte del buen olivo.
Esto de las conversiones lo hacía el movimiento del Mashiach en los días de su Talmidim. Esto de las conversiones lo hacían los profetas, lo hacían también, Moshe también. Moshe también hizo este proceso de conversión. Lo vemos con Yitro, su suegro. Lo vemos, por ejemplo, al profeta Abdías, que era de Edom, pero se convirtió el pueblo de Israel. Con el tiempo llegó a ser una autoridad en cuanto a las escrituras, tanto es así su elevación espiritual que él también fue un profeta y él era de otra nacionalidad, pero se convirtió al pueblo de Israel. En los días de los Talmidim lo vemos a Cornelio, lo vemos a Tito, aunque no se le exigió la circuncisión, ese es otro tema, pero hubieron personas que sí quisieron asumir las escrituras y vivirlas. Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender que cuando estudiamos, por ejemplo, en esta porción de la Torá, es interesante, el Eterno le dice que diga a los hijos de Israel, que le habla a los hijos de Israel. Y sería muy lindo que algunos de nosotros, con el anhelo que tenemos, con la entrega, la disposición que tenemos, en un momento dar ese paso, el proceso de la conversión. Pero para eso nos estamos formando. Ahora, la comunidad Torá en Santa Cruz no puede convertir a las personas, porque ninguno de nosotros tiene esa autoridad. Solo uno de Israel puede convertir a un justo de entre las naciones en parte del pueblo de Israel. ¿A qué me voy? Me voy a que en un determinado momento nosotros tenemos que buscar siempre ahí a un rabino, y el rabino que vivió toda su vida con la Torá, que experimentó la Torá, que le sirve al Eterno con la Torá y que tiene una identidad del pueblo del Eterno claramente definida, él te puede convertir. Él va a examinarte y te va a convertir. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos desarrollando esta etapa. Tenemos que prepararnos. Usted observa el Shabbat, muy bien, muy bien. Si usted observa las leyes dietéticas, muy bien. Si usted observa el siniyut, la forma de vestirse adecuadamente, el hablar adecuadamente, el usar las palabras adecuadamente, hace muy bien. Si usted va trabajando internamente en su carácter de tal manera que vaya eliminando la malicia y la falsedad, está muy bien. Usted se está preparando. Usted se está preparando para que llegado a un determinado momento, si se le presenta la posibilidad de venga a formar parte del pueblo de Israel. Pero mientras tanto, todo lo que nosotros estudiamos está dirigido al pueblo de Israel. Está dirigido, o sea, nosotros no debemos usurpar esa identidad. Tenemos, ahora, por otro lado, algo que también tienen que saber, que si usted es una persona entre las naciones, si usted es una persona que busca la justicia del Eterno dentro de las naciones, lee las escrituras, empieza a practicar ese comportamiento de la Torah en su vida, eso está muy bien. El Eterno ama a las naciones, ama a las personas entre las naciones. Así como ama de manera especial a su pueblo Israel, el Eterno también ama a las naciones. Cuando una persona del contexto de las naciones se convierte al pueblo de Israel, eso produce también una gran alegría al Eterno. Pero si una persona del contexto de las naciones se quiere convertir al pueblo de Israel, una persona justa, eso también agrada al Eterno. Entonces hay el anhelo de un momento de venir a formar parte del pueblo de Israel. Entonces tenemos que seguir el procedimiento de la Torá, ¿no? En español, en la traducción significa la conversión. Por eso les decía, ¿cuál nosotros tenemos en esto? Y pongo sí, Israel, y le dijo el Shabbat es, más adelante lo vamos a ver, eh, es un pacto entre Eterno y su pueblo. Entonces
Entonces, los gentiles que observan el Shabbat, creo que lo dice el profeta Isayahu, lo vamos a leer esa parte del profeta Isayahu, permítanme un momento, por favor, porque son unas cosas interesantes. Creo que es el 58. Perdón. Vamos en la corona de Jerusalén, Isaías 18, el verso 1. Creo que no es 56. Ok, aquí está. Dice que dichoso o feliz la persona que traga, el hombre que persevere guardándose de profanar el Shabbat y guardando su mano de hacer nada malo. Que el extranjero que se adhiera a Adonai no diga de cierto que Adonai está de su pueblo. No diga el eunuco soy arrusec. Pues así dice Adonai, respecto a los eunucos que guardarán mi Shabbat eligen que me agrada y tienen firme mi alianza, en mi casa en monumento y nombre de nombre que no sepa. En cuanto a los extranjeros que se adhieren a Adonai para su ministerio, para amar el nombre de Adonai, para ser su siervo, a todo aquel que guarda Shabbat sin profanar, que se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré mi monte santo y les alegraré en mi casa de oración. Su corbanón, sus sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es profecía de Hashem que reúne a los dispersos de Israel, a los ya reunidos todavía añadiré otros. Bueno, entonces aquí el profeta nos dice que, bueno, si usted está preparándose para guardar el Shabbat, esto le saca una sonrisa al Creador, una sonrisa de alegría. Que nosotros querramos guardar, observar el Shabbat que el Eterno le dio como pacto a Israel, es algo muy bueno, es algo muy, muy bueno. Y eso, como les digo, le agrada al Shabbat. Pero nosotros vivimos el Shabbat en lo que dice el profeta. Para poder guardar el Shabbat, base a lo que dice Moshe, nosotros tenemos que hacer este proceso de conversión. Ese proceso de conversión tarde o temprano va a llegar, pero hasta que no llega, nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que entender de que en los proyectos del Eterno estamos nosotros y que tal vez, como dice Rab Shaul, un pueblo que no era pueblo provocará celos a los que son su pueblo. Y si nosotros empezamos a guardar la Torah, entonces puede ser que en un determinado momento se presente la oportunidad para venir a formar parte y ser injertados en el pueblo de Israel. Ya, eso por una parte. Sin embargo, en la actualidad nosotros debemos entender que todo el mensaje del Shabbat está orientado a un servicio al Creador, sea como parte del pueblo eterno, o sea como parte de las naciones. Nosotros debemos de honrarlo, bendecirlo, exaltarlo, magnificarlo. Lo podemos hacer, y eso tenemos que hacer de acuerdo a lo establecido en la, pero entendiendo, vuelvo a reiterar, entendiendo de que nosotros estamos en proceso de formación para ser pueblo del Eterno, que es nuestro anhelo, es mi anhelo y seguramente el anhelo de ustedes. Hay que seguir lo que dice la Torah, ¿no? Hay que adherirse al Eterno, pero
yo no me puedo hacer al Eterno a través de mis emociones y de mis sentimientos. Yo tengo que demostrar verdaderamente cuáles son las intenciones de mi corazón para que alguien que sea parte del pueblo del Eterno pueda permitirme a mí también con la conversión y en ese caso ya venir a ser parte del pueblo de Hashem. Entonces, vamos a ver el texto para resumir lo que queríamos compartir el día de hoy. Es simplemente que esto está dado para el pueblo de Israel, nunca nos olvidemos de eso. Ya las instrucciones de la Torá son para el pueblo de Israel. Nosotros estamos invitados a observar el Shabbat, sin embargo, para el pueblo de Israel ellos no están invitados, ellos lo tienen que guardar. Ellos lo tienen que guardar y observar. Como es recordar y observar. Nosotros podemos observarlo, podemos guardarlo, pero desde una posición de justo entre las naciones que quiere venir a formar parte del pueblo de Israel. Entonces no cometamos el mismo error que están cometiendo algunos grupos, las países hebreos, que dicen, no, nosotros aceptamos a Yeshua del porque la Torah. Se está enseñando en algunos lugares, de manera, ¿no? Lo que dice la Torah, veamos los ejemplos de la Torah del Tanakh. Ruth renuncia a todo y bueno, en su condición de esposa de un judío se mantiene en ese estatus, deja su nación, viene a formar parte del pueblo de Israel y cuando está formando parte del pueblo de Israel expresa que será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Y yo iré, que dice, pues, de manera que ya está pasa a tomar el yugo de la y de las mujeres es un poquito más fácil que para los varones. Lo sí que pasar por el proceso del pacto de la circuncisión para el que es parte del pueblo de Israel. Los pueblos de Israel son muy amados, como el caso de Tito, el discípulo de Rab Shaul. Él no fue circuncidado. ¿Por qué? Porque no es obligatorio ni se debe procurar que todos los gentiles sean convertidos al pueblo judío. Imagínense si todos los gentiles se convirtieran al pueblo de Israel, al pueblo judío. Jerusalén no tendría espacio, no habría campo en Jerusalén para recibir a tantas personas. Entonces el objetivo no es que todo el mundo se convierta en judío, nunca fue ese el objetivo. Tienen que haber justos entre las naciones, tienen que haber personas que se conviertan verdaderamente, pero también tienen que haber justos entre las naciones, y el Eterno ama a su pueblo, y ama al converso, y ama también al justo que vive entre las naciones. Entonces no debemos confundirnos. Podemos estudiar las escrituras, podemos, y es más, se recomienda que nosotros observemos el Shabbat, las regulaciones del Shabbat, porque eso va a ser beneficioso para nosotros. Pero lo que no podemos es usurpar una identidad. No podemos usurpar una identidad hasta que verdaderamente haya este proceso de conversión. Ahora, en el caso de la comunidad menorá, podamos cumplir sobre todo en Santa Cruz, muy pronto podamos cumplir este objetivo, hay acercamiento. Les voy a comentar lo que dijo el cónsul de Israel en Bolivia. Ustedes saben que en Bolivia no hay un tiempo, no recuerdo la fecha bien, creo que fue en junio o en julio del año pasado, que fuimos a una conferencia de Mario Sabán. En esa conferencia Mario Sabán estaba organizada por la comunidad israelita de Santa Cruz, a la cabeza, y como vamos a decir así, como o sea, participaba también de la realización de este evento el consulado de Bolivia. Al final pudimos hablar con el consulado de Bolivia, con el cónsul de Bolivia. Cuando nos acercamos a él, él nos dijo, ustedes tienen que son comunidad, somos una comunidad de torales.
No le dijimos que éramos una comunidad judía. Entonces cuando le dijimos una comunidad de Torah, ustedes son cristianos. Bueno, en realidad nosotros ya pasamos esa etapa, no tratamos de tener un entendimiento más apegado a la Torah, pero ya no somos cristianos, por lo menos no nos consideramos cristianos, pero si usted nos considera cristianos, no hay problema. No, dice, no, solamente quería saber cómo, si ustedes no son una comunidad judía, entonces son alguien que se está acercando a la Torah. Bueno, yo no voy a convertirlos a ustedes, ¿no? Yo no los voy a convertir a ustedes. Pero les animo a que sigan. Y nos comenta el caso de una comunidad en Colombia. Una comunidad en Colombia empezó como nosotros, a estudiar la Torá, salió del cristianismo, del catolicismo, salió del cristianismo, se empezaron a reunir y dice que empezaron a estudiar, empezaron como normativa a aprender el hebreo, todos aprendieron el hebreo, se esforzaron obviamente, llegado un tiempo empezaron a estudiar los textos sagrados, empezaron a reunirse como en una sinagoga, tenían sus servicios de rezo en la mañana, en la tarde y antes de ponerse el sol, y ellos celebraban las festividades y empezaban a leer el Sidur, empezaban a estudiar las parashá de la Torá. Bueno, el asunto fue que en un momento ellos pidieron a la embajada de Israel en Colombia que de una vez ya le hagan la conversión. Y en primera instancia nos dice el cónsul que en Colombia se lo prohibieron los judíos, no, nosotros no los vamos a convertir. Esto llegó a oídos en Israel, y en Israel tomaron en cuenta esta petición y enviaron a un supervisor, a un rabino supervisor. Ellos no sabían que iba a venir un rabino supervisor, pero lo estuvo supervisando por un tiempo. Una vez que lo supervisó por un tiempo, el rabino llegó a la conclusión de que estos colombianos viven como judíos, hacen las cosas de los judíos y los servicios como judíos prácticamente son colombianos, pero que hacen un servicio al Eterno totalmente judío. Este rabino que informa a Israel le dice, no hay por qué no convertirlos, si viven. No hubo un rabino que los forme, pero se esforzaron y viven como judíos. ¿Por qué no convertirlo? ¿Y qué pasó con esa comunidad de hermanos colombianos? Son judíos reconocidos. Ellos no entraron ellos no se saltaron la barda, ellos entraron por donde tenían que entrar a ser judíos. Y eso nos compartió a nosotros el cónsul aquí en Bolivia. No sé si para desalentarnos o para animarnos, pero de que él no quería tener relación directa con nosotros, no quería. Porque prácticamente nos dijeron, si ustedes son cristianos, cuando le explicamos que no, bueno, él dijo, no, está bien. Ustedes continúan haciendo eso porque en Colombia así empezaron y terminaron todos siendo conversos. Todos se convirtieron. Vinieron los de Israel y no pudieron impedir la conversión de ellos porque ya vivían como judíos, actuaban como judíos, se adherieron a la Torá. Entonces, como que nos dio un guiño ahí el cónsul diciendo, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo. Claro, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. En un determinado momento pasará, no pasará, no sabemos. Aunque no pasare, de todas maneras nosotros la ética de la Torá la vamos a tener en nuestro interior, va a ser más fácil para la era del Mashiach. Entonces, pero lo que no podemos hacer es usurpar la identidad del pueblo de Israel. En ese detalle, por eso les decía, 6 días trabajará. Nosotros entonces tenemos que trabajar los 6 días. El Shabbat podemos trabajar entonces, porque no somos... Bueno, eso depende de usted. Si su aspiración es en algún momento, tal vez, la Torá, tiene que trabajar. Hemos visto en el profeta Isaías lo que dice el Eterno sobre los gentiles. Los gentiles pueden observar el Shabbat y serán reconocidos en el mundo por venir. El Eterno los ama a esas personas que quieren guardar el Shabbat, que son de otras naciones. Entonces nosotros lo podemos hacer. Pero entendamos que estas palabras han sido dadas al pueblo de Israel cuando Israel es cierto. Y nosotros las leemos, las estudiamos para sacar enseñanzas, como este ejemplo de no usurpar la identidad del pueblo de Israel. Por ejemplo, espero que no se ofendan los hermanos aquí en el movimiento de gozo y paz. En el movimiento de gozo hay un médico que hace las conversiones, y lo que cuando usted va y pregunta a los judíos si lo reconocen como judíos, los judíos dicen no, la verdad no, hablan de él. Porque dicen perfectamente no conocemos judíos, no sabemos qué ha hecho.
las conversiones de él no son aceptables, porque no vivió la Torah, ¿cómo te va a convertir al pueblo de él, el pueblo judío? No, no tiene sentido, no son aceptables. Pero vemos nosotros que el doctor Palacio trabaja mucho, enseñando mucho, pero tal vez con una crisis de identidad. Algunas cosas también que nosotros no compartimos de su enseñanza, pero eso es otro tema. El asunto es que nosotros tenemos que darle nosotros recatadamente, es parte de nuestra formación. Si vas a un lugar donde se estudia Torah, compórtate como alguien que vive la Torah. Si nosotros vamos, si en alguna oportunidad alguien nos dice, quisiéramos que ustedes vayan a enseñar iglesia cristiana de lo que es Yeshua hebreo, entonces si yo voy no puedo ir con kipá, porque a donde me invitan yo tengo que comportarme como ellos son, pero ellos vienen a donde yo estoy, ellos tienen que comportarse como, tienen que respetar nuestras normas. Entonces eso es muy interesante, no podemos nosotros usurpar la identidad. Pero quisiera que se entienda que todos tenemos la puerta abierta para ser parte del pueblo de Israel. Es muy difícil para nosotros que la comunidad judía nos convierta judíos porque, bueno, en el proceso de la conversión nosotros nos van a preguntar, ¿el Mashiach viene o ya vino? Si usted dice, ya vino, listo, bueno, ustedes son seguidores de Yeshua, son cristianos, como nos dijo el cónsul. Ustedes siguen siendo cristianos, ustedes son cristianos. No somos cristianos. Y algunos se convierten al judaísmo por medio del judaísmo ortodoxo, negando que Yeshua es el Mashiach, y eso sí que es muy grave. Ahí sí que yo no les recomiendo que entren en esa área, porque ustedes saben lo que dice el Mashiach. Aquel que me niega delante de los hombres, yo también los negaré delante de mi Padre. No los conozco, apártense de mí. Entonces, nosotros sigamos formándonos, sigamos estudiando las mitzvot, en algún momento se dará, pero no podemos usurpar esa identidad. Bueno, eso es lo que quería bueno, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado y ustedes me lo pueden hacer notar, pero entendamos que estas palabras se dijeron en el desierto del Eterno le dice que le habla a los hijos de Israel. Los hijos de Israel tienen que honrar el Shabbat. Más adelante en Devarim se va a decir que es un pacto entre Israel y su pueblo. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo ese aspecto entre Israel, entre el Eterno y su pueblo. De tal manera que no están cerradas las puertas para ninguno de nosotros, pero no usurpemos una identidad que no nos corresponde. Ya nosotros somos personas que buscamos acercarnos a la Torah. Puede ser, y en esto hay un gran porcentaje de verdad, puede ser que muchos de nosotros, o pocos de nosotros, o algunos de nosotros, verdaderamente tengan la genética de Abraham, directo de Israel, por medio de los hijos. Eso no está en cuestionamiento. Si usted llega a descubrir su identidad judía, lo puede comprobar, pues entonces se presenta ante una autoridad judía, y la autoridad judía está en su obligación de investigar cuál es su árbol genealógico de usted. Si llega a determinar de que en algún momento había un ancestro de usted que era judío, pues le ayudan, le pagan todo para que usted haga retorno a Israel, para que usted haga shuvá a Israel. Usted como descendiente de un hijo de Israel tiene el derecho de formarse para vivir en Israel. Ellos pagan, y hay instituciones judías que cuando se les demuestra esa circunstancia, esa realidad, mejor dicho, ellos pagan y les ayudan en el proceso de la conversión. No de conversión, del retorno. Eso es otra cosa. Estamos hablando de nosotros los que vivimos en las naciones y hasta el momento no podemos demostrar si verdaderamente somos descendientes de un judío. No lo podemos demostrar, pero no importa. También vamos al Eterno.
desde el lugar donde estamos. Y algo que nosotros tenemos que aprender, hermano, y algo que a mí no me gusta muchas veces del movimiento de las raíces hebreas, es que no son agradecidos con el idioma que el Eterno les dio. No son agradecidos con el Eterno por la nación en la cual el Eterno permitió que nazcamos. Ustedes van a encontrar a muchos maestros de Torah, de las raíces hebreas, que dicen, y tenemos que prepararnos para el momento en que aparezca nuestro Mashiach y nos saque de estas naciones paganas, de estas naciones que van rumbo a la destrucción y nos lleve a la tierra santa. Así le agradecen al Eterno que hubiesen nacido en sus naciones, en las naciones donde estamos. Nosotros debemos ser agradecidos con todo lo que nos da el Eterno. Si naciste en el Perú, Baruch Hashem, qué bendición, naciste en el Perú. Ahora entiendes muchas cosas de Israel, pero Perú te marcó. Perú fue el lugar donde tú te formaste. En Panamá, lo mismo. Vamos a decir, en el Ecuador, lo mismo. Naciste en el Ecuador, qué bendición. Qué bendición. Ahora puedes descubrir si tienes raíces o no tienes raíces judías. Tienes, qué bendición, pero nunca avergüences ni nunca seas un mal agradecido del lugar donde el Eterno te permitió nacer. Te dio un idioma en que puedes expresarte. No hay que ser mal agradecido, hay que estar contento con lo que Hashem nos da. Y si alguien hace su conversión, espero que jamás pueda expresarse mal de la nación que lo cobijó, que lo hizo, que estudió, que se desarrolló, que llegó a ser un profesional, con las limitaciones de su nación, pero lo hizo, aprendió Torah en esa nación. ¿Cómo lo hizo? No sé, el Eterno solamente lo sabe. Hay que ser agradecidos, ¿no? Pero algunos pasan esa raya y es todo lo contrario. Quieren usurpar una identidad y para colmo luego quieren ser más judíos que los judíos, denigrando inclusive el lugar que por la gracia de Hashem nos permitió nacer, desarrollarnos y vivir, conocer a muchas buenas personas, formar nuestro carácter, y ahora todas esas personas, ese conjunto de personas en el colegio, en los trabajos, en las instituciones donde hemos trabajado, nos han llevado a este punto, al estudio del Torah. Todo ha sido necesario para forjar nuestro carácter. Ahora que queramos nosotros dar el paso de la conversión, wow, sería muy interesante, pero eso lo determinará el Eterno. Él dará la posibilidad. Mientras tanto, formémonos, trabajemos, busquemos, y en algún momento, si el Eterno lo permite, bueno, entonces estas palabras también serán dirigidas a nosotros. Pero de momento nos alegramos que el Eterno haya puesto su mirada en Israel, que a través de Israel nosotros aprendemos mucha ética, a través de Israel aprendemos mucha espiritualidad, muchas cosas que hacer, que no hacer, y al final nuestro servicio también se va a ir perfeccionando. Al final el Eterno sabe si pasará con nosotros lo que pasó en Colombia, si pasará lo que pasó en Colombia, si pasará en República Dominicana lo que pasó en Colombia, en el Ecuador, en el Perú, no sé, tal vez sí. En Bolivia tal vez pase, pero mientras nosotros seguimos estudiando la Torá y formándonos para ese momento. Entonces, cuando ya nosotros entendamos bien qué es el Shabbat, cómo observarlo, nosotros tenemos que saber cuáles son los trabajos que no están permitidos, qué cosas se pueden permitir, todo aquello. Bueno. Me extendí mucho en este punto, pero era importante porque las personas no ven este aspecto, ¿no? Que esta palabra está dirigida a los hijos de Israel. Siguen con el pensamiento dispensacionalista. La dispensación dicen que ahora hay un nuevo Israel espiritual. Y en esto han caído tanto los evangélicos como los cristianos nominales en algo que es un dogma, no es un dogma, es una enseñanza romana. No hay tal Israel espiritual como hay otro pueblo, el pueblo que está retornando a su tierra. Ya no pueden seguir manteniendo la mentira que ellos han estado estableciendo por miles de años. Hay un pueblo y el pueblo del Eterno es el que está volviendo a Israel, el que ha hecho resurgir a Israel. Ahí vemos al pueblo del Eterno. Entonces, y a partir del año 1940, todo este conocimiento de las raíces hebreas, de la Torá, de la Shá,
ha empezado a difundirse, ha empezado a establecerse, no solamente en que muchas personas se dan cuenta de que en realidad antes vivían un sistema religioso, pero que el Eterno ahora lo que busca es compromiso con la observancia de la Torah. Y por eso en muchos lugares y en muchas naciones la gente se está formando, llega el Shabbat, hace una recepción del Shabbat, se reúne en Shabbat para el estudio de la Torah, se reúne en Shabbat para la despedida del Shabbat. Todo eso uno lo va a adquirir en el proceso de acción. Llegado el momento, pues adquirirá una identidad. Y que esa edad sea, obviamente, en cuanto al servicio de la... Bien, eso quería expresarles hoy. La verdad que abordamos mucho, eh, no abordamos mucho de la parashá, pero este tema es muy interesante. El Shabbat, hermano, es un regalo del Eterno para Israel, y a través de cómo Israel lo observa, nosotros aprendemos también que puede ser un regalo para nosotros, como dice el profeta. De todas maneras, el Shabbat para nosotros siempre será un deleite. Siempre será un deleite. Lo respetamos, lo honramos, tratamos de observar todo lo que se pueda, todo lo que vamos adquiriendo en cuanto al conocimiento, a fin de que nosotros también podamos servir al Eterno de la manera adecuada. Ok, bueno, hasta aquí mi participación. Hay otros temas. No sé si alguien quiere compartir sobre el tema de no encender fuego en ninguna de tus residencias en Shabbat. ¿A qué no encenderás fuego? ¿Al fuego físico? ¿Hay algún fuego interno en el ser humano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinión tienen con relación a esa normativa? Este de aquí es una normativa, es una mitzvah. Así como esto de aquí es una mitzvah, esto también es otra mitzvah. Y son mitzvot que tenemos para el pueblo de Israel. No encenderás fuego en ninguna de tus residencias en el día de Shabbat. ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué se refiere este aspecto? ¿Por qué no se puede encender fuego en Shabbat? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Sé que el Eterno, como lo decía el Morey Yosef, son pocas las regulaciones, son resumidas las regulaciones que encontramos nosotros con relación al Shabbat, pero si nos damos cuenta, podemos notar que es mucho más amplio que lo que está denunciado ahí. Ahora, yo quisiera saber qué opinión tienen ustedes con relación a no encender fuego en Shabbat. ¿Alguna opinión? ¿Alguien que quiera participar? More William, buenas noches. Adelante, adelante. No, yo solamente sí, su pregunta que usted hace, pues es muy adecuada porque yo también quisiera que los talmirinos o usted me explicara, porque yo entiendo cuando dice el mandamiento de no hacer trabajo en el día de reposo, y que encender fuego no está prohibido. Yo entiendo como que por la época en que vivían en ese tiempo, yo sé que para encender fuego, pues reunía trabajo, recolectar la madera, unirla y encenderla y eso, o sea, requería un trabajo. Lo que yo no sé es, ahorita en este tiempo en que estamos viviendo, nosotros no requerimos de ningún trabajo para encender un microondas o para encender una estufa eléctrica. Que en un momento dado encender las luces de las casas o apagarlas. Ese tipo de cosas yo sí me gustaría que profundizáramos porque yo en esto no desconozco completamente. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a tratar de explicar esos puntos, pero quisiéramos escuchar a alguien que quisiera compartir con relación a esta normativa, esta regulación de la Torá.
¿Qué se entiende por no encender fuego en ninguna de tus residencias el día de Shabbat? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo se aplica? ¿Alguna participación más? ¿Alguien que quiera participar? Muy bien. Bueno, mientras se animan a participar, vamos a ir abordando algunos aspectos de esta regulación. Tácitamente está prohibido encender fuego el día de Shabbat. Por eso es que 15 minutos, 20 minutos antes, 25 minutos antes, según las regulaciones de las comunidades, antes de que empiece el Shabbat, se deben emprender las 2 velitas para dar inicio a la Kabbalah Shabbat. ¿Por qué? Porque todavía no es Shabbat, yo puedo prender mis velitas, el fuego. No puedo prender las velitas cuando ya inició el Shabbat. También las Abdalá se prende fuego cuando ya terminó el Shabbat. Cuando estrictamente terminó el Shabbat, vemos si hay 2 o 3 estrellitas en el firmamento, entonces ahí cuando ya se notan 2 o 3 estrellitas en el firmamento, quiere decir que llegó la tarde y por consiguiente ya terminó el día. Aunque hayan algunas penumbras todavía del sol en el horizonte, pero si usted ya vislumbra 3 estrellitas, bueno, usted puede considerar que ya terminó el día y que ya estamos en el primer día, y por eso es que cuando termina el Shabbat, nosotros prendemos las velitas para Havdalah. En el momento en que prendemos las velitas de Havdalah, estamos diciendo ya no es Shabbat. ¿Por qué? Porque está prohibido en Shabbat prender fuego. Entonces, desde el momento en que se prenden las velitas de Havdalah, entendemos que el Shabbat terminó. O sea que ya no estamos en Shabbat. Pudo haber terminado inclusive minutos antes. Entonces, de acuerdo a lo que vemos literalmente, en el nivel Peshat, está prohibido encender fuego. La explicación que hacía nuestra hermana Maribel, nuestra hermana Elsa, es correcto, ¿no? Bueno, antes para encender fuego se hacía mucho trabajo, no es como ahora. Nosotros conocemos las cajitas de fósforos, los cerillos, no sé cómo le llaman en sus países, y una persona que quiere fuego, lo único que hace es con la cabeza del palito de fósforo, simplemente la fricciona en otra superficie y así de sencillo aparece el fuego. Pero crear fuego es muy difícil. Si ustedes no tuviesen el palito de fósforo, a ver, traten de obtener fuego, es muy difícil, tienen que realizar mucho trabajo, tienen que realizar mucho esfuerzo para obtener el fuego. Entonces, como dice nuestra hermana Maribel, es verdad, encender fuego demandaba mucho esfuerzo, mucho trabajo. Eso, eso ya lo podemos entender en un nivel más allá de lo literal. Pero ahí se nos complica la situación porque también tenemos que definir qué fuego y por qué el Eterno prohíbe encender fuego. Y todos sabemos que el fuego, una de las características del fuego es que tiene una capacidad de creación. Muchas cosas se crean con el fuego. Es decir, el que enciende fuego está imitando una de las cualidades del Eterno, que es la creación. Y en ese sentido nosotros no podemos encender fuego porque estaríamos creando algo. ¿Qué es lo que estamos creando con el fuego en Shabbat? Luz. De ahí es que las regulaciones halágicas, o sea, estas regulaciones que se han ido adaptando después de los descubrimientos de la energía eléctrica, las comunidades ortodoxas han dicho, bueno, miren, el fuego es crear luz. Y yo no puedo crear nada en Shabbat porque en Shabbat cesa la creación, cesó el Eterno de crear. Entonces yo no puedo crear luz. Y en las regulaciones de algunas comunidades judías ortodoxas dicen, mira, si te dormiste con la luz encendida y te agarró el Shabbat, no la apagues.
déjala encendida, porque esa luz se originó antes del Shabbat. Pero en Shabbat no puedes prender ni siquiera un foco porque estás creando luz. Y entonces se empieza a complicar las regulaciones para las personas que viven en centros poblados. Eh, Algunos rabinos prohíben que en Shabbat alguien encienda su auto para dirigirse desde su casa a la sinagoga. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted pone la llave para encender el carro, el auto, la movilidad, en el momento en que hace contacto, se desprende una chispa que con el combustible empieza a manifestar la combustión del motor. Pero todo se originó cuando usted creó una chispa, creó un fuego. Entonces hay regulaciones muy estrictas en algunas comunidades judías y dicen, no, no se puede manejar porque también estás creando algo, estás creando un fuego que va a dar, em, que va a hacer que la movilidad empiece a caminar, no, no sé el término técnico, motorizar, algo así. Entonces se complica, en la actualidad se complica. Si bien yo cuando enciendo el carro, el auto, la movilidad, enciendo, no hago ningún trabajo, simplemente giro la mano con la llave y ya se pone en marcha la movilidad. Pero yendo un poquito más allá de lo literal, estamos creando con el fuego, entonces estaría prohibido también. Ahora otras personas, estoy hablando del pueblo judío, van mucho más allá del aspecto literal, sino que entran al aspecto interno de la persona y van a decir, está prohibido encender fuego en Shabbat. Entonces, ¿qué es la ira? Dicen los cabalistas. La ira es cuando el corazón se enciende con un fuego interno que nosotros tenemos. Entonces, para algunos, internamente, no encenderás fuego en ninguna de tus residencias, es no enojarse en Shabbat, no airarse en Shabbat. Y pueden seguir otras explicaciones aún un poco más allá de lo literal. Pero técnicamente, yo no puedo prender un fuego en Shabbat. Si usted quiere tener fuego en Shabbat, por ejemplo, puede conseguirse velas grandes, muy grandes, para la recepción del Shabbat, muy gruesas, grandes. Prende sus dos velas grandes y gruesas en Shabbat y las deja encendiendo, que ardan, que ardan. Por ahí, en Shabbat, esto sigue ardiendo. Pero ese fuego no se creó en Shabbat, no se encendió en Shabbat. Ese fuego se creó antes del Shabbat. Y como en Shabbat no puedo crear y tampoco puedo destruir. Por eso está prohibido una de las 39 melajá. Una es no encender fuego en Shabbat y también no apagar el fuego en Shabbat. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, es un poco, esto nos lleva a nosotros a analizar y a preguntarnos, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Y todo tiene que ver con lo que dijimos, con el fuego se crea, es un acto para la creación y la creación ya es una acción, puede llegar a ser un trabajo, por eso está prohibido encender el fuego en Shabbat. Ahora, bueno, vamos a quedar aquí. Quisiera pedirle un favor a nuestro hermano Joseph, hermano More Joseph, un favor, ¿será que puede cortar aquí la grabación, por favor? Cortamos la grabación en este momento, y quiero hablar de un detalle muy importante que incumbe a nosotros. La grabación en este momento, quiero hablar de un detalle muy importante que incumbe a nosotros. Enseguida, More.